se está llevando a cabo en el contexto del proyecto PAPIT, que es el IN 305-724, y que bueno, justo por eso es que estamos aquí, por este proyecto PAPIT, donde el doctor Ricardo Valle es el responsable y una servidora la corresponsable. Es un proyecto, ahora sí que la universidad nos apoya con este tipo de proyectos y tiene como título el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Construcción Democrática de México. Y su desempeño en el derecho de acceso a la información y protección de datos personales 2018-2023. Como verán, pues el nombre indica algo muy importante, que justamente es la cuestión de una construcción democrática que tenemos que estar cuidando y salvando para nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? Bueno, pues antes que nada es analizar y deliberar sobre la importancia del sentido del derecho a la protección de datos personales en el marco de las sociedades abiertas y liberales, y esto con la finalidad de generar conocimiento útil que favorezca su ubicación en el ámbito constitucional del Estado de Derecho, así como en la dinámica de la sociedad civil contemporánea. Asimismo, debatir sobre las categorías centrales que sustentan tanto su valoración normativa como su definición en cuanto a política pública. Eh, esta, eh, esta cuestión tiene algo muy importante que sí quiero mencionar antes de darle la palabra a los participantes. Son importantes estos datos personales, sí, porque representan la seguridad de las personas ante el poder del Estado. Su seguridad depende de las burocracias y políticos que son los encargados de su resguardo y vigencia. Para la vida moderna representan la protección de las personas para estar a salvo de usurpación, suplantación, daños, riesgos y sobre todo atentados contra la vida privada. Discutirlos y analizarlos es importante en la evolución del Estado de Derecho. Por eso estamos aquí, por eso hemos hecho la invitación a nuestros personalidades importantes que nos van a acompañar el día de hoy. La dinámica que vamos a tener es, vamos a darles 5 o 7 minutos en la primera ronda para que ustedes nos expliquen la importancia de esta temática y después vamos a tener una segunda ronda donde les vamos a dar también de 3 a 5 minutos y después tenemos conclusiones. 2 minutos para que más o menos estén ustedes tomando su tiempo y si no, yo me encargaré de decirles, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar al doctor Ricardo Valle Berrones y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el primero, porque nos va a dar la parte importante, pues, la cuestión teórica, para que ustedes ya puedan entrar a lo que son sus estudios de caso o sus experiencias en cuanto a esta cuestión. Ya todos conocen al doctor Ricardo Valle, es actualmente el coordinador del Centro de Estudios de la Administración Pública, doctor en Administración Pública y también es profesor de tiempo completo aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, pues es el culpable de que estemos aquí porque es el coordinador de este proyecto. Entonces, sin más preámbulo, doctor Valle, si quiere empezar, por favor, y recuerde que tiene de 5 a 7 minutos. Si se pasa, me encargaré de decirle que ya se pasó. Por favor, doctor. Bueno, muy amable, doctora Reina Aguilera, gracias por esta introducción y esta presentación. Agradezco muy cumplidamente a Sofía Salgado, colega y amiga desde hace tiempo, al maestro Diego Ernesto Díaz, que además es parte de nuestra plantilla docente de profesores de lujo, que hayan aceptado colaborar en este ejercicio. Un saludo también para Alicia, que también me truena aquí Chicote, como me truena la doctora Reina Aguilera. Miren, este es un tema que tiene una relevancia realmente monumental, pero hay que situarlo en la formación de la vida moderna, que para nosotros se ubica a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, por varios acontecimientos. Uno, empiezan a derrumbarse las monarquías absolutas y va formándose gradualmente el Estado liberal, que es el que postula dos cuestiones fundamentales: la libertad civil de las personas y la libertad política, también en condición de ciudadanos. ¿Por qué es importante? Porque la formación del ámbito de lo privado y lo público son las dos columnas vertebrales
en las cuales descansa la estructura, funcionamiento y forma de hacer las cosas el Estado moderno, que en principio se conoce como Estado liberal, después como Estado constitucional de derecho, y hoy familiarmente lo llamamos Estado democrático de derecho. La nomenclatura del Estado indica que en todo momento es el responsable de cuidar, de proteger y salvaguardar la vida privada, que es una vida conseguida a base de movimientos revolucionarios, el norteamericano, el inglés y el francés. ¿Qué significa esto? Que el poder de la monarquía absoluta no respetaba la vida privada y a veces lo invadía, lo inhibía y no le otorgaba los incentivos. Se vivía de modo privado en la inseguridad, en la zozobra y en la incertidumbre. Y la clase social que descubre que así no puede desarrollarse el mundo moderno, pues es justamente la clase burguesa, aquel sector de la población que vivía en las partes más elegantes y lujosas de los barrios, los burgos, y que es la generadora de las ideas del cambio político para ir resguardando la vida privada, y para ello tenían que desmontar todo el aparato de poder de las monarquías absolutas, y es la clase burguesa la que juega un papel clave en las ideas, propuestas y construcción del Estado liberal. Construyéndose el Estado liberal, entonces la vida privada queda protegida, queda en ámbito de derechos y obligaciones, las personas se pueden desenvolver lo que les parece y eligen. Lo más importante, la vida privada encuentra un asidero o un asiento para no ser molestada arbitrariamente desde el poder estatal. Todo esto configura entonces la formación posterior de la vida pública, es decir, la persona privada era al mismo tiempo ciudadano y se le reconoce su condición política de justamente de poder votar, poder elegir y poder ser electo. En esta circunstancia tan peculiar de lo privado y lo público, tiene que formarse con reglas escritas, con normas constitucionales, un ámbito de protección y seguridad hacia las personas. El primer concepto estaba dado: libertad civil, libertad para todos, derechos y obligaciones para todos. Pero falta justamente que esa libertad privada esté protegida por órganos, por normas, por leyes, por decisiones de la autoridad. Y ahí encontramos entonces lo que hoy nos preocupa, el tema de la protección de datos personales. Su origen es la libertad civil en el mundo moderno. Sin ese dato no lo podemos ubicar. En ese sentido, entonces, ¿por qué las personas aceptan vivir de modo asociado, de modo público, de modo colectivo? Porque es la única manera de poder desarrollar la vida privada y la vida colectiva. Entonces van formando conceptos, así como el de Juan Jacobo Rousseau, de contrato social, una forma de entendimiento de situaciones recíprocas en que el Estado se vuelve en el protector y el garante de la vida privada, y ocurre un fenómeno muy interesante. La vida privada, para subsistir, implica ceder parte de la libertad natural de la persona para que ingrese al mundo de la libertad positiva, de las reglas y de las normas. Esto es el punto en que hay un pacto, vamos a llamarle así, de advenimiento y entendimiento, en que la persona cede parte de lo que es en la libertad natural y acepta someterse a las reglas formales y escritas, pero a cambio la autoridad la tiene que dotar de elementos de seguridad y certeza. ¿Qué significa esto? Que una vez definidas las reglas constitucionalmente, legalmente, no pueden interpretarse a modo, no se pueden modificar, y la certeza consiste
en que el propio poseedor de la libertad privada, la persona civil, conoce por anticipado qué derechos tiene y qué obligaciones debe asumir. Estas reglas del juego claramente definidos son la piedra de toque para exigirle a la autoridad certidumbre y certeza, porque ya estás enterado, ya tienes conocimiento que hay una franja o de reglas y deberes y se va a cumplir. Así se va acomodando el mundo moderno. Ahora bien, ¿qué pasa con los datos personales en este sentido? Llega el momento, sobre todo en el siglo XX y lo que va del XXI, que se vuelve un tema importantísimo en la idea de política pública, de cuidados que el Estado constitucional debe asegurar. Y la idea del dato personal significa lo siguiente: la persona jurídica en su condición civil acepta no solo formar parte de un territorio y de un marco institucional, sino de elementos que la protegen frente a otra persona civil u otras personas civiles. La idea del dato personal para el Estado es importante bajo reglas muy cuidadosas, porque implican desde el nombre, el domicilio, la ocupación, la condición de género, datos civiles muy sensibles que no pueden estar en manos de alguien más que no sea un poder colectivamente organizado y sometido a controles democráticos, ya controles constitucionales. El pacto, vamos a llamarle, del dato personal con la autoridad se da en los siguientes puntos. Primero, la persona tiene que expresar su voluntad de aceptar de que la autoridad, por mandato jurídico, público y como la poseedora de los medios de protección hacia las propias personas, tiene la atribución y la responsabilidad subrayada de guardar los datos personales. Este es un punto de tranquilidad para el particular en el sentido de que confía en que el Estado no hará uso indebido de la cesión de los datos personales. Segundo, se tiene la confianza, la persona, de que no serán utilizados para fines contrarios a su ventaja, autoestima, dignidad y seguridad. Es otro límite importante al Estado para no utilizar los datos de modo discrecional o de modo que esté generando ventajas y beneficios en una idea de juego no autorizado. Tercero, implica que el registro de los datos, la persona jurídica lo deposita en el Estado, pues porque es el organismo que va a dar los elementos de salvaguarda, de registro, de resguardo, de no infidencias y no indiscreciones. Y entonces esto es un punto importante, que esa confianza depositada en las autoridades no se puede quebrar porque va en detrimento de la protección y la seguridad justamente de la persona civil. Un elemento más: los datos personales en el Estado se conectan con las funciones públicas, con los objetivos públicos, con todo lo que hemos estudiado como administración pública, política pública. Los instrumentos de gobierno son los que garantizan que los datos se muevan en el ámbito de lo público para censos, para pensiones, por ejemplo, para identidad de las personas, para títulos que otorgan, por ejemplo, la licencia de ejercer una profesión, para una serie de actividades que solo el Estado puede proveer y asegurar desde el punto de vista de lo público. Las funciones públicas en ese sentido están fuertemente sustentadas en muchos de los datos personales que el gobierno o el Estado registra y sistematiza. Otro elemento: las normas relacionadas con los datos personales tienen que ser diáfanas, cero ambigüedad, cero vacíos, cero insuficiencias,
porque está en juego la vida de las personas, su ámbito de privacidad y también le pueden afectar su ámbito de intimidad. Y finalmente, los datos personales son regulados, que quede claro, en lo privado, pero no en lo íntimo. Lo íntimo es el pensamiento, las emociones, nuestras creencias y esos valores. Ahí no hay regulación. La regulación de los datos es sobre el carácter privado. Ahí está el derecho civil privado, está el derecho civil público, por ejemplo. Los nombres del derecho nos van señalando que la regulación es sobre el ámbito de la privacidad, que también es una gran conquista en la vida moderna frente a las pretensiones del poder monárquico, que también quería asumirlas y tener el control, la vigilancia sobre movimientos, sobre forma de trabajo y de actividad productiva por parte de las personas. Esto es lo que yo diría en una primera instancia, recapitulando lo siguiente. Hay antecedentes modernos para entender a los datos. Dos, hay un acuerdo de voluntades entre las personas y las autoridades para que los guarden y los cuiden. Y tres, los datos no se quedan únicamente en lo privado, sino que se conectan con actividades públicas, tareas públicas con política pública. Esa sería, digamos, mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Valle. En la próxima, segunda parte le quito minutos por haberse pasado. A ver, le vamos a dar la palabra, por favor, a la doctora Sofía Salgado Remigio, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Administración Pública por la UNAM, investigadora adscrita a la Coordinación de Humanidades de la UNAM y profesora adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, y también es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Sin más preámbulo, doctora, por favor, si gusta tomar la palabra, 7 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente, evidentemente, a los coordinadores de este seminario y del proyecto PAPIT. Voy a empezar justo para aprovechar los minutos que tengo. Voy a compartir mi presentación que preparé para este tema. Yo les voy a hablar un poco siguiendo esta dinámica del análisis del uso de datos personales en la firma electrónica que maneja y que estamos de una manera obligados por el sistema de administración tributaria. La normatividad en la que se basa, digamos, la protección de datos personales en el sector público, porque hay una diferenciación, sí, en términos de la normatividad que maneja el sector privado con el sector público. Ahora con la Ley General de Protección de Datos Personales, justo se trató de poner una serie de principios generales que aplicaran tanto para los sujetos obligados, pensemos en el sector público y en el privado, pero sobre todo para ampliar esta protección a nivel del sector público, porque en origen, cuando la política de protección de datos personales se implementó, una de las grandes deficiencias que tenía esta normatividad y este diseño institucional como el organizacional, pues era efectivamente la debilidad en el manejo de datos personales en el sector público. Aquí, de manera muy general, les pongo cuáles fueron en origen las propuestas que se realizaron en el Congreso de la Unión para el diseño de protección de datos personales, y evidentemente al final se quedó un modelo híbrido. ¿Qué implica un modelo híbrido? Y esto es importante justo por lo que voy a platicarles en el sector público. El modelo híbrido implica una gran apertura para la autorregulación, tanto del sector privado principalmente como del sector público. Esta política de protección de datos personales deja de origen una gran, digamos, libertad en términos del manejo de estos datos personales, tanto para un sector como para otro. El análisis que yo justo voy a realizar va a ser un análisis del diseño tanto institucional como organizacional, específicamente en el uso de datos personales en la firma electrónica.
que se maneja en el sistema de administración tributaria. Lo haré desde dos perspectivas, principalmente desde el punto del análisis jurídico, principalmente a través de la norma nacional y evidentemente a través de las herramientas de interpretación jurídica de los principios, digamos ahora generales y evidentemente también internacionales que protegen los datos personales a nivel internacional. Desde la antigüedad, los gobiernos han tenido la necesidad de recopilar grandes cantidades de información, la recopilan para realizar decisiones, servicios, evidentemente para exigir obligaciones y evidentemente también para ofrecer derechos. En el caso, por ejemplo, de las antiguas recolecciones de datos, tenemos desde Servio Tulio, que le permitía, por supuesto, esto es muy interesante, debería de observar, que le permitían administrar tanto la guerra como la paz y evidentemente distinguir las obligaciones públicas de los ciudadanos. Los censos permitían, entre otras, digamos, informaciones, obtener nombre, edad del ciudadano, número de hijos, bienes muebles que obtenían. También obtenían esclavos que eran de su propiedad, armas que disponían y, muy importante, clientes a los que patrocinaban. Esta información recabada por los diversos gobiernos evidentemente también podía originar tanto beneficios como perjuicios para la persona. Uno de ellos era, por ejemplo, el cónsul cuando realizaba estos censos podría poner penas al cuerpo o a la vida, sobre todo por declaraciones falsas en obligaciones a los que estaban los ciudadanos, pues tenían una obligación como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del catastro o del registro hipotecario, si al final no estaban dando información fidedigna los ciudadanos, los cónsules podrían generar este tipo de sanciones y penas. En México tiene más de 100 años de historia censal. En 1900 se empiezan a realizar cada 10 años y es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía quien tiene toda esta información. Otras grandes bases de datos son, por ejemplo, que obtienen, por ejemplo, la firma, la fotografía y el registro dactilar, son evidentemente la clave única del registro de población o incluso, muy importante, el padrón electoral y la lista nominal, que el padrón electoral tiene más de 100 millones de personas. Otra, digamos, lista nacional, una base de datos nacionales, el Registro Nacional de Población, que esto va a ser muy importante para el análisis que les voy a presentar. El Registro Nacional de Población tiene evidentemente la clave única del registro de población y dentro de otros, digamos, bases de datos, pues está también el Registro Federal de Contribuyentes, que evidentemente tiene datos biométricos considerados como sensibles y es administrado por el Sistema de Administración Tributaria. El Sistema de Administración Tributaria nace en julio de 1997 y se crea como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Dentro de sus atribuciones, tiene atribuciones vinculadas con, es una autoridad evidentemente fiscal y pues recauda y determina las contribuciones federales. Este modelo estuvo influenciado por Nueva Zelanda, Australia y especialmente por España. El SAT tiene como régimen normativo, evidentemente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de la Firma Electrónica Avanzada, entre otra normatividad, pero para el caso que nos ocupa, estas normatividades, digamos, son suficientes. El artículo 27, por ejemplo, dice: las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al régimen federal de contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realiza bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin actividad económica que avanzada como parte de las obligaciones. En esta gráfica lo que podemos observar es una, digamos, la cantidad de contribuyentes por tipos: personas físicas,
grandes contribuyentes, asalariados, personas morales, grandes contribuyentes, personas morales. Es decir, hay grandes contribuyentes, personas físicas y grandes contribuyentes, personas morales. Si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de contribuyentes son personas físicas, ya sea personas físicas asalariadas, que también son personas físicas, evidentemente, y grandes contribuyentes, que también son personas físicas. Si sumamos todos ellos, nos dan una gran cantidad de contribuyentes, que es la mayor cantidad, más del 70% de las personas que son contribuyentes en el Estado mexicano. Y las personas morales, como se puede ver esta gráfica, son la menor cantidad en términos de contribuyentes. Aquí es un comparativo en comparación con la población total. Y los datos que se recolectan en la firma electrónica es del nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el domicilio fiscal, el correo electrónico, la edad, las 10 huellas dactilares, la firma autógrafa, la imagen facial y el iris de los ojos, de ambos ojos. Esto es muy importante. Y con esta información, además, se puede acceder a la siguiente información, que son percepciones económicas, lugar laboral, relaciones laborales, situaciones financieras, obligaciones fiscales y situaciones fiscales en general. Entonces, se toman las huellas, la fotografía de del iris de los ojos, fotografía digital, firma autógrafa y, muy importante, la digitalización de documentos oficiales. Todos estos documentos están proporcionados por dos entidades, que es la Secretaría de Gobernación y el Banco de México. Y muy importante, y aquí justo empiezo como la parte del análisis, porque también el sector empresarial está vinculado en el tratamiento de estos datos personales. En este caso, hasta 2019, era CERTA, Computaciones Aplicadas, quien se encargaba de proveer los servicios para la recolección de todos estos datos y, evidentemente, por lo tanto, era quien se encargaba de resguardar en sus, digamos, servidores toda esta información, y a partir de todos estos mecanismos de las huellas dactilares y del iris de los ojos. Sin embargo, la Ley General de Población dice que la Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos de la RENAPO, que evidentemente coordina los métodos de identificación y registro de las dependencias de la Administración Pública Federal. Y del mismo modo, por otro lado, una es la Ley General de Población, y por otro lado la ley de la firma electrónica avanzada dice que esta ley no aplica en caso de materia fiscal, aduanera y financiera. Esto, digamos, es muy importante para el análisis que justo quiero presentar. El artículo 5 de la ley que regula la firma dice que la Secretaría, es decir, la Secretaría de Hacienda, en el ámbito de sus competencias, estará facultada para interpretar las disposiciones de la ley para efectos administrativos. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Administración Tributaria dictarán de manera conjunta las disposiciones generales para el adecuado cumplimiento de esta ley. En el artículo 32 compete, dice, del reglamento interior de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria, dice que la Administración General de Servicios del Contribuyente va a coordinar el proceso de asignación de infraestructura para el registro de los datos de identidad que se vinculen con los datos de creación de la firma electrónica. Y la fracción, digamos, cuarta, dice que va a llevar el registro de los contribuyentes que obtengan el certificado digital. Los argumentos dados, aquí empiezan justo las contradicciones, que voy a mencionar varias en 3 láminas. Y dice, los argumentos dados permiten concluir que la recolección y el tratamiento de datos personales por la e-firma carecen del principio de legalidad. El SAT de origen no está facultado para el tema de identidad de las personas. Y esto es, digamos, todo un análisis, toda una investigación que realicé. Evidentemente tenemos 7 minutos y un poco estoy tratando, digamos, de compartirles la información, pero en origen es la Ley General de Población y es la Secretaría de Gobernación quien se encarga de asegurar y resguardar y de verificar, muy importante, la identidad de las personas en la población. Y cuando tú analizas la Ley General de Población, lo que dice y de lo que habla es nunca de la recolección de los datos biométricos, como lo vemos en el caso que hace el sistema de administración tributaria. Lo que
dice la Ley General de Población, habla de documentos de identidad. Y una cosa importante es que hay una diferencia entre documentos de identidad y datos de identidad. Y además es muy importante de hablar de que no estamos hablando de cualquier dato, estamos hablando de datos biométricos en donde son considerados como un dato de sensible tratamiento. Y entonces Sofía, todas estas características y especificidades de los datos no están consideradas, evidentemente, en el Código Fiscal, no están consideradas en la ley de la firma electrónica avanzada, tampoco están consideradas en los reglamentos interiores del SAT de Economía o de la Secretaría de Hacienda, y evidentemente también no están consideradas en la Ley General de Población. En algún momento se hicieron Sofía, 2 evaluaciones de impacto a la privacidad y voy Sofía. terminando un poco. Gracias, doctora. Porque si no, no les das oportunidad a los que faltan, por favor, Sofía, ¿sí? Y muchas gracias. Entonces, no está facultado de origen. Como consecuencia, pues hay una recolección que se está efectuando, evidentemente, una falta tanto a la ley general. Otras de las características que un poco ya he dicho de las contradicciones es que es desproporcionada esta recolección porque, como ustedes lo vieron en este análisis, no es lo mismo la cantidad de personas físicas a las que se le está recolectando toda esta información biométrica en comparación con las personas morales a las cuales evidentemente no se les exige que otorguen esta información biométrica. Un poco para finalizar, y lo dejo para la siguiente oportunidad en la que pueda tomar la palabra, hice justo un análisis a partir de los principios, digamos, mucho más amplios en términos del sector público y evidentemente el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Y si se dan cuenta, aquí hay, por ejemplo, la limitación de la finalidad o la maximización de los datos, o incluso, muy importante, el tema de la integridad y la confidencialidad. Y algo que es sumamente importante es que esta información se transfiere a la fiscalía, se transfiere evidentemente a otras autoridades sin que medie consentimiento específico o información de las personas de las cuales somos propietarias de toda esta información biométrica. Me quedo hasta aquí, les agradezco muchísimo. Gracias, Sofía. El doble de tiempo, así de que te vamos a robar en la próxima intervención. Bueno, pues vamos a presentar, por favor, al maestro Diego Díaz Iturbe, quien tiene la maestría en políticas públicas por Flaxo, director general de Impacto Legislativo, AC, y también es profesor adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quiero decir que tienen mucho currículum, pero por tiempo, por eso estamos poniendo lo más importante. Por favor, tiene la palabra y espero que sí respetemos el tiempo para que se pueda ir a la segunda ronda. Por favor, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Encantado de veras de participar en todas las actividades del centro y de la facultad. Me da muchísimo gusto siempre. Bueno, me voy rápido hacia la presentación que nada más quiero encontrar. ¿Dónde está? Ay, me falla siempre, a pesar de la pandemia que debemos haber aprendido todas estas cosas. Y a la hora de querer presentar, no me sale la ventanita de... Donde dice compartir pantalla, profesor. No, no, sí, es así, la que no me es la que ya estoy presentando, pero a ver, lo voy a hacer de una manera distinta y ahorita vemos. Mientras empiezo a platicar. A ver, una cuestión que me ha preocupado desde hace tiempo y que hemos trabajado bastante en impacto legislativo es la comunicación que tenemos hacia los datos personales, que se tiene en general y la comprensión que tiene la población sobre los datos personales. En general, francamente, es un tema complicado de entender, incluso para quienes nos dedicamos a él. Es un tema que está pues en la vida de todos nosotros, empezando por lo que tenemos aquí, el celular que vimos pegado a ellos. Bueno, pues este aparatito está recopilando nuestra información, igual que la computadora en la que estamos transmitiendo nosotros ahorita, muchísimos datos personales constantemente. Pero no entendemos, en general, como el grueso de la población, no entendemos muchas veces qué significa ello. Entonces, nos hemos dado la tarea de ver cuál es el instrumento por el cual se nos comunica cómo se va a proteger nuestra información y más que nada a tratar nuestra información. Bueno, pues esto es, por supuesto, como lo sabemos aquí nosotros, es a través de los avisos de privacidad.
Sin embargo, pues los avisos de privacidad, a ver, creo que así lo puedo compartir, déjenme ver. Ahí me deben de... A ver, perdón. Sí, ya lo vemos, profesor. Pero ya se ve la presentación ahí. Ya, Creo que un poco cortada, pero así. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? sí, ¿Sí? Bueno, sí, ya se ve bien. entonces, para entender y comunicar, lo que hicimos es un diagnóstico, una encuesta que realizamos en el periodo de la pandemia, en realidad, para entender cómo está comprendiendo a la población los avisos de privacidad. Lo primero a lo que nos vamos es a lo que hace el INEGI, lo que hacía el INEGI en realidad, porque ya se dejó de hacer desde hace 5 años, ya van a ser este año en que se dejó de realizar la ENAID. La encuesta de cada 3 años nos decía una pequeña parte de cómo se estaba entendiendo los avisos de privacidad. Bueno, ¿qué nos dijo la última vez que se realizó en 2019? Que el 58% de la población no recuerda que durante el año se les hubiera presentado un aviso de privacidad. Esto quiere decir que, de acuerdo con la encuesta, solo el 42% recuerda que se le hubiera presentado un aviso de privacidad. Y de ellos, solamente, pues básicamente un poco la mitad, un poquito más de la mitad, el 24% de la población leyó el aviso de privacidad. Y esto creo que no está muy alejado de la realidad, creo que de todos nosotros, incluso en este círculo. Si yo les pregunto a ustedes, y con toda sinceridad, ¿quiénes de ustedes leen los avisos de privacidad cuando se los presentan? Casi les puedo asegurar, y por lo menos hablo por mí mismo, es muy difícil que los leamos. ¿Por qué? Ahora lo voy a comentar. Hicimos el mismo ejercicio, replicamos más o menos esta misma pregunta, pero en la encuesta que realizamos nosotros el resultado es muy similar. Si en toda hicimos la pregunta de si a la gente se le había presentado en algún momento, no en ese año, sino en toda su vida, un aviso de privacidad. La gran mayoría de la gente, el 73% nos dice que sí se les ha presentado, pero solamente el 30% los lee. Ahora, ¿qué significa esto? No significa que no lo consideren importante. Se les preguntó a la población, ¿considera que son importantes los avisos de privacidad? Pues sí, casi todos nos dicen que sí son importantes. El 98.2% nos dice que sí entiende que son importantes. Pero entonces, ¿por qué no los leemos? ¿Por qué si sabemos que son importantes, por qué no los leemos? Tiene que haber una razón detrás. Bueno, dentro de los motivos más importantes, por cierto, esta gráfica no suma el 100% porque se podía responder a más de una de las opciones, pues la mayoría de las personas, y estoy seguro que todos entendemos esto, se les presenta el aviso de privacidad cuando están por hacer algún tipo de trámite, cuando estamos por hacer alguna cuestión que nos surge en el banco, cuando estamos haciendo algún tipo teniendo que hacer alguna cuestión en el aeropuerto, no lo sé, subiéndonos en un autobús, en el que nos surge hacer lo que tenemos que ir a hacer y en ese momento se nos presenta el aviso de privacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tachamos la casillita. Igual que cuando actualizamos algún programa en nuestro celular o la computadora y nos aparece un documento de 150 páginas que son los términos y condiciones y pues decimos aceptar, ¿no? No lo leemos, por supuesto. Entonces es una cuestión de oportunidad, del momento en el que se nos presenta el aviso de privacidad. Otra cuestión que es importante es que a veces el formato en el que se presenta o la forma en la que está redactado es muy técnico, es difícil de comprender, incluso para la gente que está, que tiene un grado académico relevante, es complicado de entender, porque son cuestiones muy técnicas y muchas veces escrito pues en términos jurídicos y pues a menos de que uno sea abogado, pues es complicado de entender. Muchas de las personas lo perciben como un trámite, entienden que el lenguaje es complejo o entienden que o perciben que ya saben cómo se van a tratar sus datos y por lo tanto ya no le dan importancia y ya no lo leen. Ahora, ¿en qué momentos y en qué contextos se nos presentan los avisos de privacidad? Bueno, aquí hay un pequeño muestrario de en qué ocasiones ocurre.
Muchos de ellos o la población lo que percibe es que ocurren cuando se van a realizar servicios bancarios. Por supuesto, aquí siempre nos piden el aviso de privacidad. No necesitamos leer, no necesariamente significa que los leamos, pero se nos presenta. Cuando vamos a hacer suscripciones a servicios también, desde suscribirnos a Netflix, a Spotify, al mismo Zoom, etcétera, se nos presenta. En cuestiones de actividades virtuales, en cuestiones de redes sociales, también se presentan. En trámites gubernamentales en una menor medida, cuestiones médicas se nos presentan. En realidad están presentes en casi todos los aspectos de nuestra vida y lo van a estar presentes cada vez más mientras más tengamos materiales o equipos tecnológicos que recopilan información de nuestra actividad constantemente. Entonces, esto es una cuestión que sabemos que está aquí para quedarse, pero no hemos logrado que profundice y lo podamos entender a qué tantos alcances se tienen. Ahora, la población en general, lo que entendemos es que sí entiende o sí percibe las consecuencias de no leer los avisos de privacidad. Sí entiende que no va a conocer de esta manera cómo se van a proteger sus datos. Un 40% de la población nos ha dicho esto. O que desconocen la forma en la que va a ser el tratamiento de su información privada, o que pueden consentir a un uso indebido de sus datos. Más o menos vamos por un 40% en cada uno de los casos. Sin embargo, eso no los motiva a leerlos, a comprenderlos, a saber de qué manera se van a tratar. Ahora, si ya nos vamos a un poco más de detalle, porque tenemos un poco de duda en este proyecto de con qué tanta sinceridad nos contesta la gente cuando nos dice, sí, sí entiendo lo que son datos personales. Bueno, vámonos un poco más al detalle. Si les preguntamos si entienden lo que son las distintas modalidades de los derechos ARCO-P, pues el número se disminuye sustantivamente, ¿no? Solo el 44% de la población, perdón, el 31% de la población nos dice que sí los comprende. 25%, una cuarta parte de la población, nos dice que parcialmente lo entiende, que yo más me inclinaría a que no lo comprenden en su totalidad. Estamos hablando ya de una cuestión significativa de la población que no sabe cómo se realiza. Ahora, si les preguntamos a ese segmento de la población si alguna vez ha utilizado los derechos, pues más del 60% de la población nunca los ha utilizado en ninguna circunstancia, en ningún trámite, no recuerda haberlo hecho. Incluso el 30%, el 37% que nos dice que sí, yo todavía soy un poco renuente en entender en qué momento lo han realizado, pero bueno, eso mejor nos vamos a los números. Les preguntamos ahora a ese porcentaje que nos dijo que sí los había realizado, bueno, ¿cuál de las modalidades había ejercido? Casi todas se nos van a acceso y algunas a portabilidad. Portabilidad, muchas son explicadas en realidad por la portabilidad de los números telefónicos cuando se cambian de compañía de Telcel a Movistar o alguna cuestión de este tipo. Muy poco se realiza sobre cuestiones de rectificación, cancelación y oposición. Pero ya nos da un panorama mucho más amplio, mucho más específico de cómo se están ejerciendo, cómo se están entendiendo los datos personales. Ahora, ¿por qué no lo realizan? A quienes quienes nunca han necesitado utilizar el derecho a acceso a la información, de protección de datos, les preguntamos por qué. La mitad nos dice que nunca ha tenido la necesidad, pero un porcentaje importante, el 25%, nos dice que no sabe cómo ejercerlos, que no conoce los derechos, y otro tanto, casi 40%, que no sabe cómo ejercerlos. Ya nos denota esto que hay un desconocimiento importante sobre lo que significa la protección de datos personales, el tratamiento y la manera en la que se pueden ejercer o se pueden exigir este derecho. Se les preguntó a la población si consideraba que los avisos de privacidad al momento que se les presentaban eran sencillos, eran claros, y que si entendían bien la finalidad con la que se proporciona el aviso y cómo se advierte el tratamiento de sus datos. Pues básicamente el 90% nos dijo, o un poco más, nos dijo que no lo comprenden o no lo visualizan de esta manera. Ahora, entender también el derecho significa entender quién es la autoridad que está detrás, a quién puede acudir la ciudadanía en el momento en el que se dan cuenta de que
hay alguna cuestión que no están de acuerdo con el tratamiento de sus datos. Entonces les pregunto si se conocía las instancias a las que pueden acudir en caso de estar en desacuerdo con los avisos de privacidad. Bueno, pues solamente 1 de cada 10 personas nos indicó que sí sabían, y de esas, el 50%, o sea, el 5% realmente de la población, sabía que es el INAI. Otras nos contestaron cuestiones como Conducef, como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, otros, etcétera, ¿no? Algunos todavía lo mencionan hasta como IFAI, pero bueno, pues sigue siendo el mismo instituto. Entonces, esto nos habla de que hay mucho trabajo que hacer todavía en materia de comunicar quién es la autoridad responsable de la protección de datos personales. Y esta segunda gráfica lo que nos muestra es una cuestión muy similar, y es si saben ante qué instancia podrían reportar un tratamiento inadecuado de sus datos personales o tener información sobre dudas o su manejo. El resultado es prácticamente, estadísticamente es el mismo, ¿no? Ahora, perdón, esta me la voy a saltar. Esta gráfica también nos revela mucho, y es, a ver, sabemos que el INAI, que es la autoridad responsable de atender a la población en caso de que haya algún manejo inadecuado de sus datos personales, tiene una línea telefónica gratuita, muy buena, por cierto, con personal muy capacitado, que puede atender en un horario laboral bastante extenso, y responder dudas y atender a la población. Sin embargo, muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo utiliza. Entonces, pues aquí vemos que solo el 5% de la población encuestada ha utilizado este servicio. Y la mayoría de la gente lo hace para cuestiones que no tienen que ver con datos personales. Solo 29% lo hace para cuestiones que tienen que ver con información de datos personales. ¿Qué es lo que entendemos? Ya para resumir un poco, no me quiero pasar del tiempo, es que la mayoría de la población nunca lee los avisos de privacidad, aun cuando los tiene enfrente. ¿Por qué? Porque no los comprende, porque los formatos son incómodos, porque el lenguaje es muy técnico o porque no tiene tiempo, porque la oportunidad que tiene en ese momento no le da lo suficiente y ya, pues le damos como la casilla que mencionaba yo, cada vez que actualizamos los términos y condiciones de una aplicación, no leemos realmente. Esto quiere decir que pues 2/3 partes de la población no comprende bien lo que son los derechos ARCO-P, y menos de 10% de la población sabe ante qué instancia puede acudir en el manejo de sus datos. Lo que nos lleva a esto, en mi opinión, es a que conforme al principio de información, que nos hablaba la doctora hace un momento, pues es obligación del responsable del tratamiento de los datos informar a los titulares de los datos personales sobre la existencia y las características del tratamiento de sus datos. Sin embargo, esto no está ocurriendo en la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a mi percepción, se está cumpliendo con una cuestión legal, normativamente se está cumpliendo con tener los avisos de privacidad, pero no con informar a la población, no con que sepamos cuáles son las advertencias o algo que nos advierta de cuidado. Aquí estás consintiendo un tratamiento de tus datos en los que sabes que tal vez tus estudios médicos se le van a compartir no nada más a tu médico, sino también a un laboratorio que los puede utilizar más adelante para generar otro tipo de conocimiento. Ay, perdón, ya me moví aquí. Para generar otro tipo de manejo de datos. O que información sensible nuestra estemos consintiendo a que caiga en manos que no conocemos. Creo que esto es una cuestión muy importante que se debe abordar desde un aspecto de política pública para que la población comience a entenderlo de una manera más palpable. No estoy diciendo que se tenga que generar que sean expertos en la protección de datos personales, que sean expertos en los avisos de privacidad, en la materia jurídica, que entiendan cuáles son los derechos ARCO, vamos, no tienen que ser expertos, pero sí me parece que tenemos que tener más conciencia sobre ellos. ¿Cuál sería un ejemplo de cómo puede ser esto? A ver, aquí ninguno de nosotros, pues me parece,
Seguramente no somos ni médicos ni nutriólogos, no lo sé, tal vez alguno que otro. Sin embargo, estoy seguro que todos nosotros hemos ido a la farmacia y vemos un medicamento que dice mujeres embarazadas no lo deben de consumir. O personas con debilidad cardíaca tengan cuidado con esta cuestión. Personas que tienen una alergia no deben consumir esto. No son expertos o no somos expertos en medicina. Sin embargo, sí podemos saber con qué tenemos que advertirnos de cómo se va a consumir la sustancia que vamos a tomar como medicamento. Lo mismo pasa con los alimentos. Todos nosotros vemos las advertencias que nos dicen, cuidado porque tiene grasas trans, cuidado porque tiene mucho sodio. No tenemos que ser expertos en nutrición para ello. Bueno, pues lo mismo se puede reflejar en un aviso de privacidad o en un complemento, porque el aviso de privacidad es por ley, pero en el complemento de la forma en la que se comunique el aviso de privacidad, se podría manejar una cuestión de la misma manera que etiquetamos a los alimentos o a las medicinas, en donde podamos advertir dónde están, más allá de conocer los términos jurídicos, de entender en qué nos tenemos que preocupar. Lo quisiera dejar aquí porque, bueno, tengo bastante más que les puedo comentar al respecto, pero, y si quieren, en la segunda ronda ahondamos un poco en ello, pero creo que la preocupación más grande que tenemos en esto es cómo podemos hacer que la población entendamos mejor, me incluyo en este asunto, y podamos, si en un golpe de vista, como lo hacemos al ver un medicamento, como lo hacemos al ver un alimento, entender de qué nos tenemos que preocupar, si se están transfiriendo nuestros datos personales o no, si están siendo resguardados correctamente o no, qué información, porque es muy distinto si están transmitiendo nuestro nombre o no sé, nuestro teléfono, que si están hablando sobre nuestro estado médico, si están hablando sobre cuestiones más de datos sensibles que pudieran afectarnos, no sé, nuestro desempeño laboral, en nuestra contratación futura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que esa es la esfera en la que me gustaría dejar esta intervención en la reflexión de que tenemos que aprender a comunicar como política pública mucho mejor la forma en la que transmitimos los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Diego Díaz. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a la maestra, a la candidata Alicia Islas Burrola, quien es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la UNAM, profesora adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de la UNAM. Por favor, Alicia, si gustas empezar. Y Muchas espero que tú gracias, sí doctora. respetes el tiempo, porque si no, ya nada más van a ser 2 rondas. No, sí, no. Muchas gracias, doctora. Checo perfectamente el tiempo. Y pues quiero agradecer la oportunidad de estar en este espacio también con queridas colegas y respetados y admirados también. Y pues bueno, a mí en mi intervención me gustaría, ¿no?, ahondar en un punto particular. Ya identificaban muy claramente el doctor Valle, la doctora Salgado, el maestro Díaz Iturbe, cómo el tratamiento del tema de datos personales pues tiene una complejidad sobre la cual, bueno, hay algunos estudios, pero no hay una evolución similar a lo que tenemos con respecto a acceso a la información, ¿no? Y entonces para nosotros es muy claro o tenemos mayor idea de cómo es este tratamiento de la idea de acceso a la información, lo podemos encontrar más en una lógica de un bien público a la información. Sin embargo, cuando hablamos de datos personales, estamos adentrándonos en otra dimensión de análisis. Por principio, los datos personales pertenecen a los individuos, a las personas físicas, a las personas morales, lo que implica que hay una lógica que cambia en, una, la propiedad de estos datos, dos, cuando damos permiso a que alguien trate estos datos, pues qué responsabilidades tiene frente a ellos, qué conductas debe haber, bajo qué supuestos podemos prestar estos datos. Y entonces todos estos elementos constituyen una suerte de complejidad que nos llevan desde diferentes áreas de conocimiento a pensar y a dialogar sobre qué tenemos cuando hablamos de datos personales. Particularmente me gustaría hablar que
cuando anteponemos, ¿no?, una acción como la protección de los datos personales, estamos hablando de que hay una obligación de alguien para poder resguardar o cuidar que el uso y tratamiento de estos datos sea, sí, bajo ciertos valores juridificados en la norma, pero también bajo ciertos principios que dan carácter de tratamiento con dignidad, de desarrollo de las personas, ¿no?, a los individuos. Y entonces de esta forma es con la que tenemos que también la protección de datos personales está enmarcada dentro de un derecho mayor y es considerado también como un derecho. En este caso ya se mencionaba desde la intervención que tenía el doctor Uvalle con la idea de la privacidad o este derecho humano para poder, ¿no?, determinar, excluir o negar, ¿no?, la posibilidad de que alguien tenga conocimiento de nuestra vida personal a través de nuestros datos. Ya apuntaba también el maestro Díaz, la doctora Salgado, que no hay un mismo tipo de datos personales, ¿no? Sabemos que hay datos personales, hay otros que tienen mayor carácter de sensibilidad y también dependiendo de las diferentes regiones, legislaciones, países, vamos a tener, ¿no?, algunas tipologías. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que hay algunos datos que tienen que ver más con lo que nos hace identificables o localizables como individuos, pero también tenemos otros datos que, por ejemplo, dan cuenta de nuestro estado de salud, de nuestro carácter en términos de pensamiento, por ejemplo, o perspectiva o posicionamiento político, ¿no? Todos estos puntos suponen diferentes riesgos y por lo tanto también diferentes formas de tratar, ¿no?, a estos datos. En esta parte y entendiendo entonces que con los datos personales tenemos una extensión de nuestra personalidad, es que por principio, y hablando de la protección y del enmarcamiento de esta protección dentro de derechos, pues bueno, es necesario contar con un organismo que pueda hacer una observación de cómo se dan este tipo de actividades o, como ya mencionaba el maestro Díaz, cómo se desarrollan, se diseñan y se llevan a cabo políticas para la protección. En el caso mexicano, que también es objeto del proyecto de investigación, está el trabajo del INAI y los organismos garantes locales, ¿no? Sin embargo, también hay, y esto es una parte importante, trabajo que se realiza desde sociedad civil. Por ejemplo, pues el trabajo que hace Impacto Legislativo, que nos platicaba ahorita un poco el maestro Díaz Iturbe, encamina a entender que la idea de protección de datos personales tiene que estar circunscrita también en una lógica de responsabilidad gubernamental, pero también de trabajo con la ciudadanía, porque ahí es donde están los individuos que tienen interés en que estos datos sean protegidos. Hay un punto que dentro de la literatura de protección de datos personales suele rescatarse y tiene que ver con cómo se lleva a la normatividad las obligaciones que pueden tener, por ejemplo, los entes públicos, pero también las relaciones con respecto al tratamiento que se tienen con los actores del ámbito privado. En el caso que nos empezaba a exponer la doctora Salgado, por ejemplo, veíamos que hay una obligación clara para un ente público, pero también hay actores del ámbito privado que empiezan a involucrarse en la gestión de servicios. Evidentemente, en toda gestión de servicios públicos hay uso de datos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en áreas básicas de cualquier país, el tema de educación, salud, ¿no?, hay un tratamiento de todos estos datos. Y en algunos casos, este tipo de actividades se acompañan de, por ejemplo, la gestión de algunas bases por algunas empresas privadas, el desarrollo de algunos softwares, ¿no?, la administración de algunas plataformas. Por ejemplo, pensemos también, ¿no?, en el caso académico, durante muchos años, en CONACYT, la administración de la plataforma donde se subía la información era de una empresa que no pertenecía al gobierno. Y entonces se tiene una regulación del ámbito público, del privado, pero este cruce entre público y privado
todavía no es muy claro, o en términos normativos la literatura nos expresa que no hay muchos elementos especificados o muchos casos considerados. Por eso es que también es importante el trabajo que se hace desde el INAI, desde los organismos locales, porque dentro de las facultades que tienen en esta materia está el 1, la garantía del uso adecuado de los datos; 2, el ejercicio y tutela de los derechos ARCO, que ya nos platicaba el maestro Diego Díaz un poco de ellos, pero también la atención de denuncias, ¿no? Por eso cuando el maestro nos ponía esta gráfica en donde decía, bueno, ustedes ciudadanos, los encuestados, conocen esto que se llama del INAI y han hablado ahí, ¿para qué? ¿Qué finalidad han tenido? Y pues bueno, esto nos da cuenta de que hay ahí un elemento que tiene que revisarse en la política. Además de eso, ¿no? Hay una parte importante que me gustaría apuntar en esta primera intervención, y es que podemos entender, sí, a la protección de datos personales enmarcada como un derecho que además tiene otro marco de un derecho humano como es el de la privacidad y que genera obligaciones básicas para los estados, pero también podemos entender que esta protección de datos puede traducirse como política pública, pero también como una forma de gestión de un servicio. Porque en esa lógica podemos imponer o podemos generar ciertos mecanismos de responsabilidad y podemos también señalar ciertos resultados que esperamos de esta protección. Creo que ya voy más o menos por el tiempo, doctora. No sé si todavía me queda un poquito más, pero si no, pausaría. Está bien, Alicia. Perfecto. Entonces, en este sentido, entonces, creo que es importante que por principio, pues justo sobre la idea de protección de datos personales, empiece a haber un acercamiento mayor. También una de las ideas que se platicaba en la sesión anterior de estos seminarios es que justamente todas estas políticas están diseñadas de una forma que llegan exclusivamente a un tipo de población o a una sola franja de la ciudadanía. En el caso de protección de datos personales, esta brecha es todavía mayor. Entonces, creo que desde la lógica del proyecto que tiene que ver con el desempeño del INAI en la materia, esta es una crítica importante donde podemos empezar a abonar con iniciativas, ¿no? Como por ejemplo la que presentaba el maestro Díaz, para cambiar esta lógica y también acercarnos más, ¿no? A la ciudadanía desde la lógica de la administración pública. Yo siempre digo a mis estudiantes, nunca se les olvide que sí somos administradores, nos estamos formando para eso, pero también somos ciudadanos, ¿no? Y la manera en la que nos formemos como administradores determinará también el cómo impactemos a nuestros ciudadanos. Entonces, creo que esta es una parte importante en la materia que como primera intervención me gustaría señalar, y que también poner en la mesa esta idea de poder pensar en la protección de datos personales como también una forma de servicio, ¿no? Un servicio público que también se tiene que brindar desde las instituciones gubernamentales. Muchas gracias, maestra Alicia. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda ronda. Solamente sí quisiera comentarles que en esta ronda van a ser los 7 minutos ya con sus conclusiones, para que vayan pensando en eso. Y también comentarles que los que nos están viendo son alumnos de los primeros semestres también, y que sí tienen esta interrogación de que qué pueden hacer o cómo pueden darse cuenta de esto que estaba comentando el maestro Diego en cuanto a, por ejemplo, la cuestión de nuestros datos, ¿no? Que platicaba yo con mis alumnos. Ellos, muchos de los familiares están entregando su copia de su credencial para votar. Entonces, no saben ellos que eso no pueden hacerlo porque pues justamente puede ser utilizado de una forma, pues como les digo, de una forma irregular. Entonces, bueno, pues hacerles énfasis en esta parte que también el profesor decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para que también se lea todo esto que nos ponen con letritas chiquitas y que nos da flojera a veces también consultarlo, ¿no? Entonces, por favor, le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Valle, 7 minutos con sus conclusiones, por favor, doctor, si es tan amable. Por favor, me avisa, doctora, para no pasarme.
voy a tocar la parte de los sujetos obligados por ley y más comprometidos con la idea de los datos personales. Me refiero a lo que llamamos el sector, me interesa el sector público, el sector gobierno, que también hay otros ámbitos, pero me voy a centrar aquí. Primero, hay que pensar cuál es la calidad del diseño institucional que se utiliza precisamente para generar el cuidado y el resguardo de los datos personales. Segundo, revisar muy bien la legislación que ampara los datos personales y que precisa también su modo, su uso, su clasificación y los deberes que nosotros tenemos que también observar y también los derechos que tenemos. Tercero, los datos personales no son materia del derecho de acceso a la información. No puede haber solicitud sobre datos personales. Cuarto, los sujetos obligados son los que a través de oficinas administrativas diseñan y preparan los diversos registros y formas del acopio de datos y los ponen en zona de seguridad. Lo que destaca para los compañeros, para los alumnos de la carrera de Administración Pública es la administración burocrática de estilo de Weber. Es la que se encarga directamente de la norma, el procedimiento, el paso, los tiempos, la gestión y el modo en que se puede, digamos, recuperar, resguardar y proteger los datos personales. Entonces, ahí el Estado hay que someterlo a una regulación muy cuidadosa con orientación de política pública para que no se venga sobre los ciudadanos. No se trata de que el Estado sea una especie de hermano mayor totalitario, sino que sea responsable tomando en cuenta su carácter constitucional y de Estado de Derecho. Otro elemento, la regulación de los datos personales no debe dejar lugar a dudas. Esto es muy importante subrayarlo, porque la duda o la imperfección de la norma da oportunidad a que personajes de las burocracias hagan uso de la discrecionalidad para destrabar tiempos, actividades y procesos. Ahí está en riesgo la certeza jurídica, porque un componente de la administración que no tiene facultades para interpretar, la interpretación de la ley solo es un asunto del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede poner en riesgo y bajar el grado de seguridad un miembro de la burocracia cuando ingresa y, digamos, de modo pragmático, pero no aconsejable ni válido, a tratar de a generar alguna aclaración con los datos personales. El otro punto importante, no debe haber en la legislación grietas de ningún tipo, ninguna forma que se pueda malinterpretar, mal guardar, mal proteger los datos, porque está en juego la seguridad de la persona. Recuerden algo muy importante, lo más importante para el gobierno, el Estado moderno, es que la vida privada sea segura, sea próspera y sea productiva. Teniendo en claro que la vida privada reúne esas características, se puede aspirar a una mejor calidad en la vida pública. Entonces, lo público y lo privado es el punto para entender por qué las políticas públicas están involucradas en dos esferas diferentes. Lo privado, donde estamos todos los días en nuestros hogares, y lo público, el lugar donde nos movemos y está la información que el Estado también guarda y registra, acuérdense, bajo el concepto de funciones públicas. Y el otro punto, en la actualidad, una zona de riesgo, el uso de las tecnologías, captando vocabulario, lenguaje e imagen, toca nuestro comportamiento como personas privadas. La intervención en las comunicaciones, aunque sea por mandato judicial, es invasión a la vida privada. El otro elemento, hay que cuidar que los datos no sean objeto de dominio público, bajo ningún sentido, porque eso genera formas de
de desconfianza y de invasión a la intimidad y a la privacidad de las personas. Y el otro punto importante, ¿cuáles son algunos de los riesgos, pero cuáles son algunos elementos que podemos concluir en esta esfera importante? El punto de partida de los datos personales referido a particulares es la libertad civil vigente desde el siglo XVIII. Ahí está el sentido de construcción del Estado y el gobierno moderno. Segundo, como dicen los abogados, la voluntad expresa en la persona de que acepta o traspasar sus datos personales a una zona de gobierno, de administración y de gestión de instituciones, lo público del Estado. Tercero, la seguridad. La seguridad es algo que en la vida moderna tiene el mayor valor y la mayor relevancia. En este caso, nuestra seguridad, que sería nuestra tranquilidad, es que el uso de los datos sea conforme a las reglas autorizadas y no ningún otro criterio, ninguna otra finalidad. Y el otro punto, no meter los datos en zonas volátiles, en que se puedan filtrar, en que puedan ser objeto de otro uso llamado perverso, porque todo eso va en contra de la libertad, la integridad y la vida privada de las personas. Como ustedes ven, es un punto muy delicado este tratamiento de los datos personales, porque si algo tiene el poder estatal, es que puede invadir la vida privada y la vida íntima. Y eso es lo que no se vale en un Estado sujeto a normas constitucionales, a derecho positivo, a libertades vigentes y algo muy importante, al ejercicio permanente de la responsabilidad. Entonces, de los temas que requiere, cierro, el control del poder estatal para evitar avasallamientos, para evitar zonas de invasión y generar incertidumbre. La obligación del Estado es dotar a las personas de certidumbre jurídica y de certidumbre institucional. Gracias, maestra. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Valle. Le vamos a pedir, por favor, a Sofía Salgado, igual 7 minutos y las conclusiones, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Antes de ir a las conclusiones, quiero terminar de compartir la presentación, que solo eran 3 láminas más. Justo una de las cosas que me parecen muy importantes son el término de los principios. Lo digo porque, por ejemplo, en términos del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, habla de la licitud, de la lealtad en el manejo de los datos personales, de la transparencia. Y es muy importante hablar que hay una diferencia entre comunicación y transparencia, limitación de la finalidad, esto es muy importante, minimización de datos, exactitud, la minimización de datos también es muy importante. Y ahorita justo me voy a referir que es cierto que tenemos que controlar el abuso de poder por parte del sector público, pero también por parte del sector privado. Y ahorita voy a justificar un poco más este argumento. La exactitud de la información, la limitación del plazo de conservación de la información, la integridad y la confidencialidad, la responsabilidad proactiva y, muy importante, la licitud del tratamiento. Estos principios van más allá de los principios que resguarda la normatividad en el sector público y también el sector privado. En el caso de la información que yo les comparto, evidentemente no se está siguiendo el principio de licitud, porque si no aplica en materia fiscal, hay algo que evidentemente va en contra de la norma. Si bien es cierto que está dentro de las estructuras del reglamento interior, no quiere decir que necesariamente sobrepasen las leyes constitucionales. En la parte del consentimiento, evidentemente, cuando hay toda una serie de transferencia de datos personales, que hay una serie de restricciones para toda la información fiscal, digamos que mucha de ella se considera como de acceso público, no se está siguiendo necesariamente con la finalidad tampoco en términos de los principios de análisis de la protección de datos personales.
Hay otro principio que se llama la expectativa razonable de privacidad y aquí, por ejemplo, dice, aquí de la misma manera se deja a los libres principios, esto es muy importante, de aquellos que toman los datos personales solo por considerarlo de acceso público. Y aquí la pregunta es, ¿y quién define lo que es público y lo que es privado? Hannah Arendt nos comparte esta reflexión que me parece muy importante y dice que en las sociedades modernas es el mercado y la fuerza y la violencia del Estado son quienes definen la separación entre lo público y lo privado y donde más bien, dice ella, han originado una confusión entre ambos espacios. Y justo para allá va un poco la reflexión final, en donde no solamente en el sector público, sino también en el sector privado porque ahora justo hemos visto esta interacción entre el abuso de poder en ambos sectores, incluyendo el sector de la sociedad civil. Dice, Se nos fue Sofía. Sí. hola, Sí, se fue. sí. No, Bueno, aquí estoy. no, Sofía, ¿no te fuiste? Ah, es que no te escuchábamos ya, Sofía. Estoy aquí. Ah, ok, perfecto. Sí. Ya fue la conclusión, Justo ¿verdad, iba Sofía? al tema de conclusiones, justo eso. Hay una, digamos, situaciones importantes en temas del manejo de datos personales. Primero es que los derechos y las garantías de las personas están vinculándose y relacionándose con procesos burocráticos que evidentemente los ciudadanos no son capaces de entender, comprender y evidentemente de convivir con ellos. Las otras son las consecuencias para el sector empresarial e industrial, en donde las consecuencias no es que se disminuya su capacidad económica, porque justo uno de los argumentos que ellos decían es que denos la oportunidad de tener un libre mercado y de tener un libre manejo de datos personales, porque si no van a afectar la economía nacional. Y la realidad es que no está pasando eso, al contrario, están evidentemente teniendo muchas más ganancias por todo el manejo de datos personales. Y las otras son las nuevas relaciones y procesos gubernamentales que se generan, como ya lo he platicado, en donde las autoridades no están teniendo claras cuáles son sus funciones ni el manejo de datos personales. Para finalizar, y aquí tengo los minutitos, que me dan justo 2 minutos, se me hace muy importante y me parece que si ya es la última intervención que voy a realizar, en temas del aviso de privacidad, me parece, digamos, muy interesante en términos de la comunicación. Sin embargo, evidentemente no estaría de acuerdo con el tema de la comunicación porque el tema de datos personales es mucho más sustantivo y fundamental. A mí me pueden estar comunicando que mi información me la van a transferir y que la van a manejar, pero puede ser completamente ilícito, desleal, y en ese sentido no solamente deberíamos justo de estar viendo cómo lo comunicamos, sino muchas veces evidentemente el tema de la protección de datos va más allá. Tenemos que evidentemente, creo, y con esto un poco sí voy terminando, tener que formar a las personas, uno, desde el origen de cómo se formó esta política pública, de cómo es el diseño, cuáles son los objetivos, y esto evidentemente pues ya está escrito afortunadamente, y entonces sí decir que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no está cumpliendo de manera, digamos, garantizando la protección de datos personales y habría que hacer y repensar un diseño desde ellos, por supuesto, y evidentemente desde el empuje no solamente a asociaciones civiles, sino desde el empuje incluso desde las actividades académicas y evidentemente de toda la población, así como en algún momento se educó en los temas sustanciales nacionales, me parece que tendría que haber una educación así en todos los niveles y en todos los sentidos, porque ahora con las nuevas tecnologías, evidentemente estos procesos van a aumentar y van a venir, digamos, mucho más fuertes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Agradecemos su participación y le vamos a pedir, por favor, al maestro Diego Ernesto si toma la palabra, 7 minutos y sus conclusiones, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Y en reacción a la respuesta de la doctora Salgado, que le agradezco muchísimo, no, de ninguna manera me refería yo a limitarlo, nada más a la cuestión de la comunicación, de ninguna manera. Me refiero a que creo que el gran problema que tenemos ahora es que somos
un pequeño grupo, segmento de la población, los que estamos conscientes y los que entendemos lo que significa la protección de datos personales. Pero es una cuestión que nos atañe absolutamente a todos. Y creo que para que la población comience a entenderlo, una cuestión importante es que los avisos de privacidad vayan acompañados, porque no digo que se tengan que rehacer, sino que vayan acompañados de una comunicación mucho más sencilla de entender, en la que nos digan qué es lo que a la población, qué es lo que nos tenemos que fijar. Em, pero por supuesto que tiene que ir acompañado de un examen muy detallado de la autoridad que regula los datos, desde la Secretaría de Economía, pero sobre todas las cosas del INAI, y de la manera en la que se está comunicando, ejerciendo y protegiendo la protección de los datos personales en nuestro país, de la manera en la que se está administrando también esta cuestión. Muchas de las personas no tienen idea de que se puede generar una denuncia por un mal uso de los datos personales, no saben ni siquiera de qué manera hacerlo, no saben a quién tienen que acudir, con quién se pueden informar. Entonces, pues básicamente están desamparados, por no decir que estamos, porque creo que esto nos pasa a todos, absolutamente a todos, de que si en el banco le pasan mis datos y me llaman por teléfono que todos los días, me llaman de Telcel para ofrecerme una promoción, me llaman para ofrecerme una tarjeta de crédito, y yo digo, ¿y yo en qué momento les dije mis datos fiscales? ¿En qué momento les di toda la información que ustedes tienen? Ah, bueno, pues ahí están los datos personales. ¿Quién nos ampara? Bueno, pues nosotros sabemos que es el INAI, pero ¿cómo lo podemos hacer? Vamos, a ella es una gran incógnita. Creo que ahí está la cuestión de comunicación a la que me refiero. Ahora, ¿cómo aterrizarlo? Doctora Aguilera, refería usted que muchos de sus alumnos, igual que muchos de los míos también, preguntan, bueno, pues ¿cómo lo aterrizamos a nuestra realidad, ¿no? Ciertamente yo sé que leer los avisos de privacidad es tedioso y es complejo, pero a veces vale la pena nada más, y yo lo que le pido muchas veces a mis alumnos, por cierto, veo aquí a un par, que me da mucho gusto, em, o exalumnos, es que se familiaricen con la estructura del aviso de privacidad. A veces no hay que leerlo todo, ¿no? A veces nada más entender, uno, si hay transferencia de nuestros datos, creo que es muy importante, darse cuenta de ello y ahí decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Otra es, bueno, una cosa es decir, sí, chequé la palomita, porque a veces nada más es esto, o a veces nada nos informan, no debiera ser así, pero a veces nada nos dicen, bueno, así voy a tratar tus datos. Si estás de acuerdo, muy bien, si no, pues entonces no te doy el servicio. Bueno, una cuestión que nunca se nos explica a detalle es, una cosa es que ellos me hayan dicho que así lo van a tratar, otra cuestión muy distinta es que así yo consienta que deba ser. Que yo no, creo que algo que tenemos que explicar mucho mejor es el derecho de oposición. Em, en que yo pueda decir, bueno, sí te doy Telcel mis datos personales para que me ofrezcas el servicio telefónico, no te lo doy para que para que le pases mi número telefónico a empresas de marketing, para que me ofrezcan tarjetas de crédito, para que me llamen para otras cuestiones, para eso no te lo estoy dando. Entonces, creo que si aprendemos a leer los avisos de privacidad para irnos solamente a cómo me puedo yo oponer al tratamiento de mis datos, y qué proceso tengo que seguir, creo que es mucho más sencillo y mucho más fácil de digerir. Una vez que uno lo hace una sola vez, ya la verdad es que después ya es una cuestión mucho más simple, mucho más sencilla. Em, y bueno, pues ya para concluir, además, bueno, de agradecerles inmensamente la invitación a este intercambio de ideas. Pues este es un proyecto que tenemos abierto, todavía estamos desarrollando. Me encantaría, si ustedes tienen alguna cuestión en la que que se supiera, si les interesa esta información, que les pueda sumar alguna de sus investigaciones, con muchísimo gusto se los proporcionamos. Si hay algo en lo que podamos ayudar, de compartir un poco más del trasfondo que hay aquí también. Realmente el interés que tenemos es que esto permee y que nos permita hacer que pues que las instituciones funcionen mejor en el manejo de los datos,
en la regulación de los datos y también de los particulares, por supuesto, como se refería hace un momento, y pues que avancemos a tener una mejor comprensión en muchos niveles de lo que significa la protección de datos, cómo ejercerlos y de qué manera estar atentos a en qué nos tenemos que fijar. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchos saludos a todos ustedes y un gusto. Maestro Diego Ernesto Díaz por su intervención y por habernos aceptado esta invitación. Le damos la palabra a Alicia, por favor, igual 7 minutos y conclusiones. Muchas gracias, doctora. En este sentido, digo, hay muchos temas alrededor de esta protección de datos personales, también hay muchas dudas. Una parte, y que creo que ha sido un centro fuerte en los análisis de estas 2 sesiones de seminario, tiene que ver con cómo entendemos a esta protección de datos personales como algo que, uno, favorece al desarrollo, sí, de los individuos, pero también fortalece esta cultura de responsabilidad con respecto a las autoridades y también de legalidad, de ética. En este sentido también hay otros puntos alrededor, porque, por ejemplo, un elemento que genera también mucha duda, bueno, lo he escuchado con mis estudiantes, pero a veces también, ¿no? Como decía Diego, como decía Sofía, nosotros mismos teníamos muchas dudas con respecto a qué pasa con el uso de mis datos, ¿no? A veces en Internet, que eso es algo muy común, o en las aplicaciones, ¿qué está pasando? Y todos estos derechos o información que ya está en la red y que queda ahí subida, ¿qué está pasando con ello? Y me parece importante también que es un tema pendiente y reitero, con relación a el seminario y la idea del proyecto sobre el análisis del desempeño del INAI en esta materia, creo que un punto importante está en justo esto que comúnmente se ha llamado como derecho al olvido o supresión, que es una vinculación o un elemento en común entre este derecho de cancelación y oposición, ¿no? Y que surge principalmente su regulación en el marco de la Unión Europea, en España, ¿no? Por un clásico caso de, pues, una búsqueda en Google de el nombre de una persona y que reporta sobre ciertas deudas que tuvo, y pues bueno, se empieza toda una batalla. Y en el caso mexicano, ahí hay unos casos, pero hay uno muy famoso que tiene que ver con una nota que se publica en la revista Fortuna sobre un acto o un posible acto de corrupción de Estrella Blanca y la fundación de Marta Sagún en ese momento. Y al respecto, ¿no? El empresario afectado lo que solicita es, aludiendo, bueno, hay datos personales ahí míos, están haciendo una mala imagen también mía, queremos que esa información se quite, ¿no? Un poquito orientado también con la lógica de la respuesta en España, pues no es que Google pueda quitar esa información, simplemente, bueno, hace que no sea uno de los primeros elementos que aparezcan en la búsqueda, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues bueno, en un primer momento, el INAI dice, sí, es cierto, se tiene que quitar esa información, ¿no? Y hubo toda una argumentación ahí relacionada con justo esta cancelación y oposición. Sin embargo, son temas en los que, pues bueno, con respecto al desempeño del INAI y con esta protección de datos, todavía tiene mucho que reflexionarse, que revisarse. Por un lado, como decíamos, la protección de datos pues puede verse también como una política pública, y en ese sentido no solo tiene un marco de acción, ¿no? Ya veíamos la parte de cómo acercamos más este tipo de derechos a la ciudadanía, cómo los hacemos también más digeribles, pero también está otra parte, el tipo de trabajo que se realiza, cómo se siguen las denuncias, el tipo de alcances a sanciones, ¿no? A mecanismos de reparación. Entonces, todos esos elementos creo que son importantes, y como conclusión, pues simplemente recalcaría que es importante que este tipo de derechos puedan ser observados, sí, desde una óptica, me sumo justamente a lo que decía Sofía, una óptica académica, de sociedad civil, también desde las instituciones, porque no tenemos todavía una trayectoria tan amplia con respecto a otros derechos. Y creo que esta es una parte importante en la que todos podemos
podemos sumar desde nuestras experiencias, nuestras dudas y nuestro conocimiento. Muchas gracias, maestra Alicia, por su intervención. Y bueno, pues creo que fue una sesión muy importante para todos nosotros, para nuestros alumnos, para nuestros colegas, porque ha sido un seminario lleno de ideas y propuestas, de reflexiones, que es muy importante, y estas reflexiones han sido muy puntuales, con análisis oportuno. Y pues estoy viendo que cada una de los comentarios de nuestros ponentes pues arrojan luz en un tema complejo y vital para entender por qué desde las constituciones políticas hasta la legislación, legislación secundaria, pues nos van a dar elementos para considerarlos como una parte de los derechos humanos. Creo que el poder estatal necesita de límites para no avasallar, como dijo el doctor Uvalle, a las personas. Los datos personales son uno de esos límites y el Estado tiene la obligación de defenderlos y garantizarlos, como se ha expuesto en cada una de las intervenciones. Y yo nada más quisiera pues decirles a los que nos están escuchando, a los jóvenes, a los alumnos, pues que transmitan todo esto que están escuchando y que escucharon el día de hoy de nuestros ponentes, para que nuestros familiares sepan que tenemos que tener mucho cuidado con esta información, con nuestra privacidad, con nuestros datos personales. Y sobre todo, estamos viviendo, se los dije yo en clase, momentos muy difíciles porque viene lo de las elecciones y nuestra credencial no debe andar por todos lados, ¿no? Hoy la tenemos que cuidar mucho más porque esa credencial va a servir si la utilizan de mala, ahora sí que con elementos de corrupción, pues no nos va a dejar muy bien parados a muchos de nosotros si tuviéramos que soltar ese documento tan importante. Esa es una cuestión que sí tenemos que transmitir a nuestros queridos familiares que ya son a veces nuestros padres, nuestros tíos, y que a veces no saben que soltar la credencial pues puede provocar algún problema gravísimo. Entonces, pues la verdad yo les agradezco muchísimo. No quiero dejar de avisar que el próximo miércoles igual vamos a tener la presentación de la doctora Irma Sandoval el 10 de abril a las 17 horas. Creo que es por este mismo Zoom, para que no la dejen de escuchar. También los invitamos, ella tiene mucha experiencia en este tipo de cuestiones que estamos analizando. Y pues no quiero cerrar esto sin darle las gracias, por favor, a nuestros invitados, al doctor Ricardo Valle, a la doctora Sofía Salgado, a nuestro querido maestro Diego Díaz Iturbe, muchas gracias por sus comentarios, y también a la maestra Alicia Islas. Y bueno, pues muchísimas gracias, y a nuestros alumnos y colegas que estuvieron con nosotros acompañándonos, pues también les queremos agradecer el tiempo que se ocuparon en estar viéndonos. Sabemos que hay muchos alumnos que están viéndonos por Face, entonces también les agradecemos mucho. Sabemos que por ahí hay felicitaciones para nuestros ponentes, lo cual también nos da mucho gusto. Y bueno, pues nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un placer, gusto verlos a todos. Igualmente, gracias Hasta Diego, luego. gracias Sofía, gracias Alicia. Hasta luego, que estén